ahora vamos a hablar de una curiosidad que también quería tratar en uno de los vídeos, porque literalmente me molesta que a veces se hable mal de Bitcoin, ¿no? O que se diga que es una estafa, que es una burbuja, que no sé qué. Sí que existen los ciclos de halvings en el que el precio sube más de lo que debería, ¿no? Porque hay mucho fumo, pero al final esto pasa en el mercado de las criptomonedas, pasa en acciones, pasa en todos lados, ¿vale? Este artículo es del año 2017, diciembre de 2017, o sea, esto coincida con el subidón tremendo que tuvo el Bitcoin en aquel entonces, ¿vale? Y veréis que en este artículo muchísimas veces hablan del tema Bitcoin, ¿vale? O sea, si hacemos aquí un control F y buscamos Bitcoin, veréis que hablan 13 veces de Bitcoin, ¿vale? O sea, se trata de un artículo más o menos histórico para hablar de las distintas burbujas que han sucedido durante la historia, pero es que se aprovecha para hablar 13 veces de Bitcoin. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, creo que se llama, cree que se deben prohibir los Bitcoins. O nueva burbuja en el caso de las criptomonedas como el Bitcoin. Bueno, se compara a la burbuja de las .com con el Bitcoin. Todo el rato que Bitcoin. Y luego veremos por qué Bitcoin no es una burbuja como tal, ¿vale? No sé, me pareció bastante exagerado que cada 2x3 están diciendo que Bitcoin es una estafa, que Bitcoin no sé qué. Calma, tiempo al tiempo. Si esta gente hubiera investigado de qué se tratara el Bitcoin y del potencial que tenía, pues puede que estas palabras se las hubieran aguantado. Puede ahora también que la BBC haya hablado bien de Bitcoin, ¿vale? Esto no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero, insisto, esto es del 18 de diciembre de 2017, coincide con el subidón tremendo que tuvo el Bitcoin en aquel entonces y por eso, pues, están hablando mal del Bitcoin, ¿no? ¿Qué quería leeros, ¿no? De esto, pues, las distintas burbujas. Una súper interesante, la tulipomanía, ¿vale? Esto ya es más historia y cultura. La tulipomanía o crisis de los tulipanes es considerada la primera burbuja especulativa masiva de la historia mundial. En el siglo XVII se produjo una euforia colectiva para la compra de tulipanes exóticos multicolores en Holanda. Como veis, la gente comenzó a vender sus casas para conseguirlos. O sea, estamos hablando del 1637, ¿eh? Esto literalmente es muy loco porque pasó, ¿vale? Los tulipanes empezaron a subir de valor, se consideraban como un artículo, si se puede llamar así, de lujo que los ricos tenían, pero es que al final solo hace falta pensar en que, ostras, que los tulipanes es que se mueren, ¿vale? Si no los cuidas bien, se mueren. Y de hecho, hubo una crisis muy heavy con este tema porque no habían plantaciones de tulipanes porque es que la gente los tenía todos comprados, ¿vale? Muy heavy. Luego, la burbuja de los mares del sur. La Compañía de los Mares del Sur, a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra, tenía el monopolio de comercio de las colonias españolas en América Latina. Y literalmente es muy heavy, ¿no? Porque esta gente se hizo muy poderosa, y al final, pues no solo se trataba de una empresa que hacía comercio, sino que al final, y lo veréis aquí, a ver si lo encuentro. Mira, cuando llegó el momento de pagar las deudas, ¿vale? Porque muchísima gente se endeudaba para entrar en esta burbuja, pues muchos inversionistas no tenían el dinero suficiente para hacerlo y comenzaron a vender sus acciones. Es por eso que rompió. Pero es que a veces este crédito que pedían, lo pedían a los mismos mares del sur. O sea, es que no tiene sentido. Los mares del sur era pues la compañía que estaba revalorizándose tanto, ¿vale? Y bueno, tenían muchísimo dinero. Y esta compañía pasó también a dar créditos y daba créditos a gente que les compraba las acciones otra vez. O sea, muy heavy, ¿vale? Podemos leer básicamente de qué se trataba. Esta empresa estableció su primera ruta comercial hacia la región en 1717 y comenzó a propagar rumores sobre las maravillas de sus expediciones comerciales que no eran ciertos. Claro, podían decir que estaban descubriendo nuevas tierras, que no sé qué de la plata, que el oro, un follón, ¿no? Después, ya algunos lo conoceréis, el crack del 1929. ¿Qué es el crack del 1929? Pues bueno, se trata de la mayor caída en la historia de Wall Street
porque hubo un auge especulativo tremendo que surgió durante los años 20, ¿no? Supongo, aquí ya me estoy metiendo en un terreno que no domino, pero las acciones o la bolsa empezó a estar de moda, pero muy a saco en los Estados Unidos. Muchísima gente quería acciones, y al final estaban inflando el precio porque esta acción no se respaldaba con nada, ¿no? O sea, ya lo veis aquí, hasta, bueno, a ver, ¿dónde le pongo? Muchos se endeudaron para adquirir más acciones, lo que generó una burbuja que parecía imparable, hasta que el jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el primer golpe, cuando los títulos se desmoronaron de un plumazo y el pánico financiero corrió por las calles de Nueva York. Lo peor estaría por venir. Cuando los inversionistas creían que la situación había tocado fondo, llegó el lunes negro, que quedó para siempre marcado en la historia. La bolsa de Nueva York se desplomó, ¿vale? Muy heavy. Esto significó la gran depresión económica de los Estados Unidos, que durante unos años estuvieron pues tratando de remontarla, y se demoró pues un largo periodo de tiempo. Después, la caída de las empresas.com, ¿vale? Y al final, no sé si os estáis fijando, pero todas las burbujas van relacionadas con la innovación tecnológica. Cuando hay una cosa nueva que wow, pues la gente empieza a especular a muerte hasta que se derrumba. Por ejemplo, el tema pues de los tulipanes pues no significa un avance tecnológico, no es más un estatus social, pero porque estamos hablando del 1637, que no digo que no avanza la tecnología en este entonces, pero no es algo tan notable como la actualidad. Después, el tema viajes a nuevas tierras, que el oro al final es estatus social y tecnología, ¿no? Después aquí, acciones, wow, novedad, son las acciones lo que nos dará dinero, y luego pum, se caen, ¿no? ¿Qué más? Las .com. Ostras, empieza el auge del internet. ¿Qué pasa? Que empezamos aquí a comprar acciones de empresas tecnológicas, y otra vez se desploman. Leemos: el auge de internet a fines de los años 90 provocó la llamada burbuja de las empresas.com, cuando el valor de algunas firmas tecnológicas llegó a niveles astronómicos, pese a que no tenían ingresos reales. Varios emprendedores se hicieron millonarios, como en todo caso. O sea, al final, en todos estos mercados, en todas estas burbujas, hay una gran mayoría que pierde dinero, pero después hay ciertas personas que se forran literalmente, ¿vale? Entonces, sí, muchos emprendedores se hicieron millonarios, y los inversionistas corrieron a adquirir más y más títulos que supuestamente seguirían incrementando su valor. El índice bursátil Nasdaq Composite, donde cotizaba la mayor parte de las firmas tecnológicas, subió exponencialmente hasta que en 2002 el índice cayó abruptamente y provocó una recesión en Estados Unidos que tuvo efectos globales, ¿vale? Después también tenemos la crisis de las hipotecas. Leemos aquí súper rápido, pero es más o menos para que os fijéis que las burbujas han estado presentes en nuestra historia para siempre. Siempre también se ha dicho que Bitcoin es una burbuja, pero con las gráficas que os voy a enseñar a continuación veréis que no es así. La crisis de las hipotecas tóxicas, para que os hagáis una idea ya pues de cultura general, se trata de una crisis sufrida a fines de la década pasada, que tuvo origen en las llamadas hipotecas tóxicas o subprime, créditos con altos intereses que entregaban los bancos estadounidenses a personas que no tenían la solvencia económica para asumir esas deudas, ¿vale? Al final esto generó una crisis muy heavy, ¿vale? Una crisis terrible, ya que se estaban dando hipotecas, y no solo en los Estados Unidos, se estaban dando en todos sitios. La inmobiliaria estaba de moda, se hacían pisos, casas cada 2x3. Estos pisos evidentemente iban creciendo de precio para que así los créditos fueran también más caros. Los créditos de los bancos se daban a todo el mundo, o sea, tuvieras trabajo o no tuvieras trabajo, y al final pues hubo un momento en que yo no tengo trabajo, ¿cómo te lo pago? Pues aquí ya tenemos un problema, pero es que no era solo un problema mío, sino que era un problema de muchísima gente que no tenía la solvencia suficiente para pagar estos créditos, hasta que ¡pum!, estalló todo, ¿no? Y como veis aquí a continuación, vemos las distintas gráficas de las distintas burbujas que hemos tratado a continuación. Tenemos la de la bolsa de los Estados Unidos del 1929, la del oro, la de la compañía del sur, Mississippi Company, esta no la hemos tratado, la de las tulipanes, y luego el Bitcoin. Bitcoin se trató de la burbuja más grande de todas. Como veis,
En su momento todas tuvieron un crecimiento muy heavy, como veis aquí, la del Mississippi flipas como va para arriba, la de los tulipanes va literalmente en línea recta para arriba y luego desaparece, ¿vale? Supongo que en algún momento, y esto no lo conozco, se dieron cuenta de que era una tontería y que mejor que paremos. Pero es que Bitcoin va incluso más para arriba. ¿Qué pasa? Que esta fuente, ¿vale? Como veis aquí, es del 2000... Vale, no nos lo pone. Pero bueno, es una fuente de Bloomberg, ¿vale? De una fuente fiable. Y ahora, pues un usuario de Twitter la actualizó a nuevos precios, ¿no? Y como veis aquí, pues tenemos la actualización del Bitcoin, ¿no? Que ha buscado otros máximos históricos increíbles. Y bueno, como veis... ¿Puede que sea esto una burbuja? Pues podría ser, ¿no? Porque se trata de otro ciclo de halving que va a corregir. Pero al final, estas burbujas corrigen un 80% aprox, ¿vale? De drawdown y luego vuelven a subir. Y así es como funciona el Bitcoin y así es como va a seguir funcionando durante el tiempo, ¿no? Como veis, aquí vemos desde donde partieron y la multiplicación que habían tenido. Bitcoin había tenido una multiplicación de casi por 60 y ahora ya estamos hablando de una multiplicación de... es que ni te lo cuento porque no lo sé.